le pongo por aquí. Cuénteme, Boris, ¿cómo comenzó su trayectoria profesional? Un poco cuénteme qué estudió, cómo entró en el mercado laboral y partamos de ahí. Bueno, yo comencé estudiando en la Universidad Católica, Ingeniería Comercial. Una vez que estudié en la Universidad Católica, yo había sido becado por el Banco Continental. El banco hizo un programa llamado CODES, que era Cooperación al Desarrollo Educativo Selectivo, entre los mejores estudiantes de los colegios de ese entonces, y yo participé por mi colegio que yo estudiaba en el Spelman. Me gané la beca y el banco me pagó toda mi carrera universitaria. Estando en la universidad, entré a trabajar con Deloitte & Touche. Entonces trabajé con Deloitte como consultor en Deloitte, y estando con Deloitte pasé luego a trabajar en Pricewaterhouse. Entonces, trabajando en Pricewaterhouse hice contactos con algunos bancos, y uno de esos bancos fue Banco de Préstamos. Entonces, en Banco de Préstamos entré a manejar todo el área de entrenamiento. En ese entonces el banco había sido adquirido por unos nuevos dueños y estaba en un crecimiento muy fuerte dentro de la época de banco. Estamos hablando del año 1992. Entonces, cuando entré a manejar el área de entrenamiento en el banco y bajo mi experiencia con Pricewaterhouse, empecé a manejar todo lo que era el cambio de cultura organizacional del banco. Y empecé a trabajar con un grupo más o menos de 2,000 personas que eran los colaboradores del banco, y a capacitarles en todo lo que es servicio al cliente, cambio de cultura, trabajo en equipo. Y realmente ese fue mi escuela, ahí fue donde yo comencé. Trabajando ahí empecé a hacerme conocido por algunas empresas de capacitación y empezaron a contratarme para hacer capacitación los fines de semana. Entonces comencé a trabajar con algunas empresas, una de ellas el comercio, con Indurama, con Marcimex, y empezaron inclusive algunas empresas fuera del país de Colombia a contactarme para que sea su capacitador a nivel corporativo. Entonces me empezó a ir muy bien, empecé a crecer en el banco y era gerente nacional de recursos humanos en el banco, y luego estaba los fines de semana haciendo mi capacitación para otras empresas. Uno de esos días me contacta la organización de Covey Leadership Center de Estados Unidos y me invita a ser parte de su staff de instructores. Entonces tomé la certificación con Covey, fui certificado por Covey como instructor, y el reto era poder ser instructor de ellos a nivel de Latinoamérica. Pero en ese entonces también ya me surgió la idea y la visión de poder poner mi propia empresa de capacitación. Entonces, en el año de 1997 se empieza a formar legalmente Desempre, y arrancamos en febrero de 1998 ya nuestro primer seminario. Ese es un poco el antes de. Entonces, el antes de, estuve en 2 consultoras internacionales, trabajé en la banca, y en la banca fue donde empecé a desarrollar toda ya mi habilidad como instructor, capacitación, y a desarrollar seminarios. ¿Surge esta motivación o esta chispa para crear un negocio propio? ¿Por qué un negocio propio y no otros caminos? Bueno, realmente en el año 98 estábamos empezando a entrar en una crisis ya a nivel de los bancos, ¿no? Acuérdate que ese año fue el año de crisis, de caída de los bancos. Y se empieza a generar una contracción en el mercado laboral. Tenemos muchas reestructuraciones, tenemos una época de muchos cambios, fusiones, y sale la necesidad de que necesitamos crear nuevas empresas, necesitamos emprender nuevas cosas. Aparte de eso, me había yo propuesto algo. Durante todo el tiempo que yo fui gerente de recursos humanos, me di cuenta que el paradigma de ese entonces para una buena capacitación era traer capacitadores de afuera. Entonces se buscaba capacitadores en Perú, en México, en Colombia. Y yo dije, no, tenemos que desarrollar nuestro propio programa de capacitación, y creo que tenemos la capacidad para hacerlo. Y me propuse desarrollar un programa de capacitación que pueda ser exportable, es decir, que podamos exportar capacitación a otros países. Y en la estrategia que utilicé, dije, voy a trabajar con las grandes multinacionales en Ecuador. Vamos a hacerlo de tal manera, con tal excelencia, que ellos mismos nos recomienden a sus sucursales más grandes. Cuando normalmente es al revés, ¿no? O sea, los traen de las sucursales grandes a las pequeñas. Pero yo dije, si lo hacemos con excelencia, lo podemos hacer. Y era así como empecé a trabajar bajo ese enfoque. Es decir,
Trabajamos con Citibank, trabajamos con American Airlines, trabajamos con Bureau Veritas, trabajamos con el BID, con Banco Mundial, y realmente nos dio éxito. Buscamos hacerlo con excelencia, superando expectativas del cliente, y nos llevó a que nos refieran a otras sucursales mayores o inclusive a otros clientes. Una gran experiencia fue cuando trabajamos acá con Letra Sigma. El gerente general de Letra Sigma se fue a una feria en Estados Unidos, se encuentra con su proveedor, el que le vendía las máquinas grandes de Hewlett Packard, que es Cytec Vision, y el gerente de Cytec Vision le pide un referido para un programa de trabajo en equipo y de coaching que necesitaban en México, y nuestro cliente aquí, Letra Sigma, nos refiere a nosotros. Y un día recibimos la llamada de México y nos fuimos a trabajar a México con ellos. Los primeros años, ¿cómo fueron? ¿Cómo fue comenzar un negocio, este negocio de capacitaciones, justo en este contexto, un poco de contracción, un poco de crisis en el país? ¿Cómo fueron los primeros años? Bueno, los primeros años, aunque había crisis en el país y había contracción por todo lo que pasó con los bancos, el congelamiento bancario y todo lo demás, sin embargo, siempre que hay crisis en un sector, hay oportunidad en otro sector. Y un empresario tiene que buscar las oportunidades y los buenos nichos de mercado donde tú puedes generar negocio. En ese entonces, si bien es cierto, cayeron muchos bancos, otros bancos crecieron, como fue el caso de Citibank, el Banco Internacional, Produbanco, y esos se convirtieron en nuestros mejores clientes. Entonces, buscamos la oportunidad de dónde se podía emprender y generar negocio, y encontramos esos nichos donde nos permitieron crecer. Entonces, si bien es cierto, era un mercado de contracción, sin embargo, buscando la oportunidad pudimos encontrar aquellos donde podíamos dar lo mejor de nosotros para ayudar. Acuérdate que en todo momento de crisis, una de las cosas que más se afecta es el clima laboral. Cuando una empresa está en reestructuración, cuando está en downsizing, si bien es cierto, rebajan costos, pero se está afectando el capital humano. Y entonces las personas que de una u otra forma se quedan dentro de la empresa, adquieren 2 o 3 responsabilidades de los compañeros que salieron, se sobrecargan de trabajo, eso genera un problema dentro de la organización, hay sobrecarga, genera crisis laboral, crisis familiar, y al final es necesario invertir en la gente nuevamente. Hay que trabajar en ellos en programas de motivación, de manejo de conflictos, relaciones humanas, todo lo que es la parte de soft skill. Y si bien es cierto, si hay una crisis y hay contracción, las empresas que quedan luego ven la necesidad de volver a invertir en su gente para desarrollar la parte de clima laboral, de productividad, de un work-life balance, de balance entre trabajo y casa. Y obviamente eso fue la parte de nuestra ventaja competitiva. Nosotros somos expertos en eso. Y ahí se creó una necesidad que al poco tiempo las empresas empezaron a demandar. En un principio, la creación, ¿quién fue parte de la creación? ¿Cuál fue el cargo que usted llegó a ocupar a Desempre? ¿Cómo fue un poco el nacimiento de Desempre? Bueno, Desempre lo trabajamos o lo fundamos con mi esposa y empezamos a trabajar los dos. Mi padre nos apoyó, él fue el presidente ejecutivo y realmente los 3 empezamos a trabajar en Desempre haciendo de todo. Es decir, desde crear la base de datos, hacer el contacto de clientes. Yo en ese entonces era profesor de la Universidad Católica y lancé la idea de mi empresa a mis alumnos. Y les dije, voy a crear esta empresa, es una consultora, tenemos la meta de poder llegar a exportar capacitación. Y tuve 2 alumnos que decidieron apoyar y trabajar conmigo y con ellos comenzamos la empresa. La empresa comenzó en mi apartamento y hacíamos de todo. Empezamos a trabajar de todo, a construir la empresa, buscar clientes, desarrollar los dípticos, desarrollar la marca, desarrollar el logo, buscar ideas para seminarios nuevos, temas nuevos. Y realmente tuvimos un trabajo previo como de 6 meses. Hasta que en febrero del 1998 lanzamos nuestro primer seminario. Y otra cosa clave fue buscar alianzas estratégicas. Desempre nació con una alianza estratégica con Radisson, el Hotel Radisson que venía a establecerse aquí en Quito. Los ejecutivos internacionales muy visionarios, les gustó la idea de lo que íbamos a hacer, hicimos una alianza con ellos y cerca de 7 años trabajamos en alianza con Radisson.
para publicitarnos juntos, crecer juntos. American Airlines también fue uno de nuestros aliados estratégicos. Hicimos un comercial juntos, que ese comercial salió por televisión, por cine. Entonces buscamos buenos aliados para poder lanzar nuevas ideas al mercado. En la parte de hotelería, capacitación que va de la mano, porque hacíamos ahí los seminarios en el hotel, y American Airlines, que era un sponsor nuestro por todo lo que habíamos hecho. Ellos también estaban pasando una situación de crisis y nosotros le ayudamos a trabajar con todas las agencias de viajes, a dar motivación a la parte de ventas, servicio al cliente. Entonces la visión fue trabajar con buenas ideas, buscar buenos aliados estratégicos y hacer un programa muy intensivo de marketing y posicionamiento. ¿Cómo se desarrolló después? Es decir, una vez que ya estuvieron establecidos, ¿cuánto tiempo tomó? ¿Qué ha pasado en estos 20 años en Desempre? ¿Cómo ha evolucionado el mercado y el negocio también? Bueno, son 20 años que van de la mano con la historia del país. Entonces tenemos una historia del país donde hemos tenido muchos presidentes, caídas de presidentes, congelamiento bancario, cambio de moneda, y el negocio va a la par. Son años donde hay que trabajar muy duro, hay que trabajar estratégicamente, hay que trabajar con innovación, hay que trabajar con creatividad, hay que buscar la necesidad del cliente. Nosotros buscamos una fórmula dentro de Desempre que es ser efectivos y superar expectativas en todo lo que hacemos. Cuando hablamos de efectividad, hablamos de eficiencia más eficacia. Eficiencia, hacer las cosas rápido, hacer las cosas lo más pronto posible, pero eficacia es hacerlo sin errores, al menor costo y con la mayor calidad. Cuando tú combinas eficiencia más eficacia, te conviertes en efectivo. Y eso fue lo que buscamos en Desempre. Buscamos hacer programas de capacitación que sean altamente efectivos para el cliente. ¿Qué quiere decir? Que generen alto retorno de inversión. Nos enfrentamos con algo, nos enfrentamos con muchas empresas pequeñitas que nacen para ofrecer capacitación. Sin embargo, muchas de esas empresas ofrecen programas simplemente sensacionalistas, showman, pero lo que el empresario necesita no es tanto solamente un programa esplendoroso, sino un programa que al final del evento le genere un retorno de inversión. Es decir, si estamos dando un programa de ventas, el objetivo es que se venda más. Si estamos dando un programa de servicio al cliente, el objetivo es que la satisfacción al cliente después del programa incremente. Si estamos dando un programa de liderazgo, el objetivo es que luego el equipo humano se vuelva mucho más productivo, se mejore el manejo de conflictos, se reduzcan los conflictos. Entonces, lo que el empresario busca es: quiero hacer una inversión, pero que la inversión me genere un retorno de inversión. Entonces, lo que nosotros hemos buscado y el éxito por el cual estamos 20 años es justo porque estamos ayudando a los clientes que con los programas nuestros tengan un retorno de inversión, ya sea disminuyendo sus problemas o incrementando la parte de ventas, servicios, satisfacción, trabajo en equipo. Y eso nos ha llevado, como decíamos, a poder exportar nuestros programas de capacitación. Entonces tenemos el gusto de haber desarrollado programas en México, en República Dominicana, en Venezuela, Curazao, Costa Rica, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú. Y yo creo que el éxito está en eso, ¿no? Es trabajar en la parte de efectividad, eficiencia y eficacia. Y lo otro es trabajar desde el ser humano. Desempre tiene dentro de su misión un eslogan que dice: hay que formar primero personas de excelencia para que hagan empresas de excelencia. Cuando hablamos de una empresa de excelencia, la empresa está formada por seres humanos. Y los seres humanos tenemos una relación familiar, personal, social. Entonces, cuando hablamos de personas de excelencia, son personas que tienen pensamientos de excelencia, sentimientos, actitud, la relación como papás, la relación con sus hijos, la relación con sus padres. Entonces, si yo busco trabajar para que la persona mejore desde adentro, primero en su parte personal, autoestima, sentimientos, inteligencia emocional, la relación con sus hijos, con su familia, con su esposa, esa persona va a ser productivamente muy rentable para la organización, porque una persona que tiene buenas relaciones personales, familiares, trabaja mucho mejor dentro de la empresa. Una persona que está con conflictos familiares, personales, sociales, no es productiva dentro de su área de trabajo.
Entonces la visión nuestra es trabajar desde adentro, personas de excelencia, tu propósito de vida, tus valores, tu carácter, tus motivos de vida, y esa persona trabajada desde adentro genera una actitud positiva. Con una actitud positiva puedes tú dar principios, puedes dar capacitación de las nuevas tendencias administrativas y luego desarrollar habilidades en su campo de acción. Todas estas, esta propuesta de centrarse primero en las personas para luego nutrir a las empresas, ¿fue parte de siempre desde un principio o fue parte de un aprendizaje que luego se incorporó? Bueno, es nuestra propuesta con la que nacimos como DESEMPRE. DESEMPRE nace con esta metodología de enseñanza y es lo que ha asegurado el éxito de DESEMPRE. Nosotros lo llamamos nuestro ingrediente secreto. Es decir, no buscamos solamente que en las empresas los ejecutivos produzcan más, vendan más, sino buscamos que la persona sea una persona que desde adentro, en su parte interior, se sienta bien, se encuentre realizada, desarrolle sus sueños, su estabilidad interna, a la par de la familia. Entonces nosotros buscamos generar un impacto social como empresa, trabajar en los seres humanos, esos seres humanos influyendo en sus familias y esos seres humanos con familias estables trabajando productivamente dentro de una empresa. Entonces, si trabajamos y beneficiamos empresa, beneficiamos personas, beneficiamos familias, estamos generando un impacto positivo en nuestro país. Boris, cuénteme, ¿qué siente o qué cree que le ha dado DESEMPRE en estos 20 años de estar involucrado en esta compañía? DESEMPRE me ha dado muchísimo. En 20 años, bueno, he podido escribir 2 libros que te los tengo aquí de obsequio. El primer libro se llama Creados para ser felices. Y la enseñanza con este libro, que es parte de la experiencia de los primeros 5 años de DESEMPRE, es que nosotros nacimos no para sufrir, sino para ser felices a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias, tú y yo nacimos para ser felices y eso es lo que tenemos que heredar a nuestros hijos, a nuestros seres que nos rodean. Y el segundo libro, que se llama Mi teoría de motivación, es que todos nosotros internamente tenemos una teoría de motivación, lo que nos mueve a vivir. Si yo encuentro mi teoría de motivación correcta, puedo enfrentar situaciones difíciles. Si yo dejo que se siembre una teoría de motivación incorrecta, voy a ser infeliz a pesar de que tenga buenas situaciones alrededor. Entonces, DESEMPRE lo que me ha enseñado es que tú tienes un enfoque interno de felicidad, de realización, que te puede ayudar a superar las dificultades que se te vengan en el día a día. Como dijimos, hemos visto o hemos pasado 20 años de la historia de nuestro país con crisis, revoluciones, salidas de presidente, pinchazos, paquetazos económicos, congelamiento bancario. Sin embargo, a pesar de todas esas situaciones difíciles que como empresarios pasamos, la visión es que tú puedes ser feliz con tu familia, feliz contigo mismo y seguir avanzando hacia adelante. Nosotros lo decimos en uno de nuestras slides que dice, a pesar de la crisis, de la situación difícil, de la incertidumbre, nuestro llamado es ser un faro de optimismo. Y lo que siempre nos ha enseñado es eso, ser un faro de optimismo a pesar de la situación difícil. A veces hay que levantarse desde el punto cero. A veces hay que las situaciones te llevan a volver a un punto cero y volver a comenzar otra vez. Y eso nos enseña que lo puedes hacer solamente si tienes internamente los motivos correctos. Muchas gracias. Y un poco para finalizar, justamente hablando de ir hacia adelante, ¿qué ve usted a futuro, en su futuro profesional, en el futuro también de DESEMPRE? ¿Van de la mano? ¿Qué es lo que ve? Bueno, nosotros tenemos ya nuestra visión a nuestros próximos 20 años. Hemos cumplido 20 años. Se dice que una empresa, cuando pasa los 5, pasó el periodo de prueba. Pasa los 10, la empresa ya está bien estabilizada. Pasa los 20, has pasado la etapa de realización. Y esa es la etapa donde tú tienes que volver a crear, tienes que volver a proyectarte. Nuestros siguientes 20 años, primero lo que queremos ver es un crecimiento mayor a nivel de trabajar con organismos internacionales. Entonces, estamos ahora, gracias a Dios, muy bien posicionados. Trabajamos
con algunos organismos, trabajamos con el BID, trabajamos con el Banco Mundial, trabajamos con la ONU, trabajamos con algunas fundaciones internacionales, y la visión es poder seguir creciendo con ellos, abarcando más de sus diferentes países donde ellos trabajan. Esa es la primera parte. La visión es poder trabajar más con este tipo de organismos, empresas multinacionales, pero lo segundo es también poder ayudar más ya a ciertos sectores del país que de pronto no pueden pagar la capacitación, pero nosotros podemos llegar a ayudar. Uno de esos primeros ejemplos fue hacerlo en el terremoto del 2016 en Manabí. Todo el mundo empezó a hacer donaciones de lo que necesitaban nuestros compatriotas, y nosotros dijimos, vamos a donar lo que nosotros tenemos, y desarrollamos una conferencia que se llamó Si hay vida, hay esperanza, y la visión era poder ayudar a los damnificados, los que pasaron necesidades, justo con esa visión. Es decir, podemos pasar tiempos de crisis, de una catástrofe, pero si todavía tenemos vida, todavía hay esperanza, y la visión era ayudarles a levantarse justo de ese punto cero. Entonces, yo creo que estos 20 años donde uno ya ha recibido mucho de la sociedad, de los clientes, los siguientes 20 años podemos también devolver y dar. Entonces, hay muchos sectores, creo, que podemos nosotros también hacer un tipo de inversión para poder ayudar a esas personas que de una u otra forma necesitan una motivación, necesitan trabajar en su autoestima, necesitan trabajar en el poder emprender negocios. Entonces, nuestros siguientes 20 años queremos trabajarlos en esos dos enfoques: un crecimiento mayor internacional, y lo segundo, el poder aportar más en la parte social. Y personalmente, como Boris Aguirre, ¿cuáles son sus perspectivas? ¿Qué ve en su futuro? Bueno, mis perspectivas, ahorita estoy pensando, o estoy ya trabajando en mi tercer libro. Entonces quiero hacer otro aporte más a la sociedad con un tercer libro. El tercer libro se llama Levantándose desde el punto cero, declarando bendición en tu vida. Entonces, la visión es poder escribir un libro para aquellas personas que de una u otra forma han pasado situaciones críticas, situaciones difíciles, en su parte personal, en su parte familiar o en su parte de trabajo organizacional, y poder darles principios de motivación, principios de fortalecimiento de autoestima para que vuelvan a ver la luz. Es decir, todos de una u otra forma en algún momento vivimos y volvemos a un punto cero. Si estás casada y enfrentaste un divorcio, vuelves a tu punto cero. Si estás lleno de salud y recibiste algún tipo de enfermedad, volviste al punto cero. A veces perdemos un trabajo, volvemos al punto cero. Muchos de nuestros compatriotas han quebrado sus empresas, vuelven a un punto cero. Y la visión es darles incentivos, iniciativa, luz, para que vuelvan a creer, vuelvan a emprender y vuelvan a seguir adelante. Se murió un ser querido, vuelves a un punto cero. Y hay cosas que a veces no son reparables, pero puedes tú volver a levantarte desde el punto cero. Y parte de eso es el que tú puedas visualizar, puedas declarar y puedas invertir en eso que todavía tienes. Como dijimos, si hay vida, hay esperanza. Entonces ahorita, Boris Aguirre, la visión que tengo es poder trabajar en ese nuevo material que va a ser desarrollado tanto a nivel de un libro como de materiales o conferencias de capacitación. Perfecto, yo creo que con eso estamos. Le agradezco muchísimo por su tiempo y